Comenzamos en directo, así que todos nuestros corazones están atentos. Ya no estamos distraídos con el ordenador ni con nada, porque hacemos una ofrenda al Señor, no estamos en rebeldía. ¿De acuerdo? Nuestros corazones están ahora en la presencia de Dios. Amén. Él es el que va a hablar. De modo que ese saludo de nuevo para los hermanos de Venezuela. Oramos por este país mucho. Es un país que es amado por el Señor, pero que por las circunstancias que sea, está pasando por ciertas cosas que, bueno, solamente podemos pedir al Señor misericordia. Oramos por sus obreros, por sus pastores, por la iglesia allí, por la iglesia también de Bogotá, la iglesia de Sion. Y damos gracias por sus pastores también. Oramos mucho por el pastor César porque está pasando por una tribulación. Oramos por él. Oramos por el pastor Omar también. Él tiene una enfermedad en la que, bueno, solamente la mano de Dios puede sanarle, pero en fe decimos y proclamamos que él va a ser sanado. Amén. Amén. Y dicho esto, vamos a comenzar con la palabra de Dios. Que sea Dios el que hable en nuestros corazones. Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Nos hemos lavado hoy los oídos espirituales con el agua de la palabra? Amén. No te rías, José, es verdad. ¿Tú no te has duchado hoy? Eso espero. Entonces, lo mismo que te duchas y te limpias, pues la palabra de Dios también nos limpia. Amén. Y nos hemos luchado, nos hemos lavado los oíditos espirituales y ahora comenzamos a comer el maná del cielo. Amén. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. ¿Podéis, por favor, encender estas luces de aquí, de la sala? Para que haya más luz, para que puedan leer. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, al capítulo 11, Segunda de Crónicas. No te preocupes, Ángela, si no lo encuentras, te vas al índice tranquilamente. Como luego esto se va a quedar grabado, luego podéis estar atentos de nuevo a todos los versículos que no podáis copiar en este momento. De modo que vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Amén. ¿Nada más que 3? ¿Hay aménes? Amén, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13, dice: Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares de donde vivían. Porque los levitas dejaban sus tierras y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. ¿Por qué 3 años? Anduvieron en el camino de David y de Salomón. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a dejar ahora, antes de que descubramos qué hay entre la letra, ¿no? La teología que te enseña, letra, conocimiento. Pero el rema que está escondido en la letra es la revelación de Dios y es lo que a nosotros nos interesa, es lo que a nosotros nos alimenta. Pero primero vamos a contar un poquito de historia para aquellos que no lo sepan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar un poquito de historia para empezar desde cero. Y vemos que Salomón, antes de morir, se metió en la idolatría. Él desobedeció a Dios y tuvo mujeres, y las mujeres se influenciaron con sus religiones en el corazón de Salomón. Y Salomón desobedeció a Dios, de modo que no solamente desobedeció, sino que cargó de impuestos al pueblo. No solamente de impuestos, sino de trabajos pesados. Entonces el pueblo estaba cansado. Estaba oprimido por los impuestos que había puesto Salomón. Tuvo un hijo, uno de ellos, que cuando fue elegido como rey para sucederle, Roboam era su nombre. En vez de coger y solventar ese problema, Roboam lo que hizo fue imitar a su padre. Entonces, cuando fue elegido como rey, se acercó un hombre llamado Jeroboam, hijo de Natán, y le llevó la queja del pueblo. Mira, rey, tu padre puso muchos impuestos, tu padre ha puesto una carga muy pesada sobre el pueblo,
considero que deberías pensarlo y que esos impuestos deberían ser rebajados y la carga del trabajo pues que sea más liviana. Este hombre dijo que se lo iba a pensar. ¿Qué fue lo que hizo? El imprudente siempre busca imprudentes, siempre se busca a alguien que pueda apoyar su propio corazón. Entonces lo que hizo Roboam fue consultar a los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel le dijeron, debes de considerar esto. Tienes que rebajar los impuestos, tienes que quitar las cargas de trabajo, tienes que aliviar esas cargas. No contento con eso, él consultó a los más jóvenes. Y no pensemos que eran muchachos de 16, 17 años, eran hombres ya de 40 años. Pero eran más jóvenes en relación a lo que son los hombres sabios de la época, ¿no? Es decir, los hombres mayores, ¿no? Muchas veces algún joven nos dice a los mayores, es que lo sabéis todo. No, es que hemos pasado más experiencias y entonces, claro, tenemos más experiencia en eso, no es que lo sepamos. Es que a veces, por desgracia, pasamos por ciertas circunstancias que no queremos que pasen ni nuestros hijos ni aquellos que amamos. Entonces este hombre Roboam, ¿qué hizo? Siendo imprudente, escuchó a los imprudentes. Y entonces los jóvenes le dijeron, no, tú tienes que apretarle más el trabajo. Tú tienes que subirle más todavía los impuestos. ¿Eso qué ocasionó? Ocasionó una división. Cuando alguien no está incluido dentro del grupo, ¿qué hace? Se divide, se separa. Y eso fue lo que pasó aquí. No se sentían incluidos en aquellos que estaban a favor de Roboam. Entonces Jeroboam, con 10 tribus, formó un reino, el reino del norte, el reino de Israel. Mientras que Roboam se quedó en el sur, se quedó con 10 tribus. En el norte se quedaron 2 y en el sur se quedaron 10. Ahí estaba la tribu de Israel. O sea, perdón, el templo y la capital, Israel. ¿Qué pasó entonces? Roboam se sintió dolido porque Jeroboam se había alzado en división, había dividido el reino y entonces dijo, esto hay que aniquilarlo, hay que destruirlo y volver a recuperar todo el reino. De modo que lo que hizo este rey, Roboam, fue juntar a varios, a muchos hombres, porque dice la palabra de Dios que reclutó, ¿cuántos? 80.000 soldados. Entonces él partió para Jerusalén, hay unos 50 kilómetros de distancia de donde él estaba hasta Jerusalén. Recorrió esos 50 kilómetros y allí fue a reclutar un ejército. 80.000 hombres escogidos, eran hombres de la tribu de Judá, de Benjamín. Y fue entonces cuando vino palabra de Jehová a Semaías, profeta de Dios, que le dijo, mira, hay que prevenir aquí una guerra civil. Por lo tanto, no habrá guerra. Entonces Dios habló a Roboam, a todos los de Judá y Benjamín, las 2 tribus que quedaron con él, y le dijo a Roboam, mira, tú tienes que aceptar esta situación, porque esto lo he hecho yo. Así dijo Dios. Esta situación por la que tú estás pasando la he provocado yo, la he hecho yo. Se estaba refiriendo a la división del reino. ¿A causa de qué? De la idolatría, de la desobediencia de su padre Salomón. Quiero que me acompañéis a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Primera de Reyes 11, 11. Primera de Reyes 11, 11. ¿Amén? Dice así, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos. ¿Qué es lo que había en Salomón? Que no había obedecido a Dios. El pecado más antiguo que hay, que es la rebeldía. Y la rebeldía viene a causa de ¿qué? Del orgullo. Y todo el que es rebelde y orgullo es hijo del diablo. Porque él es orgulloso desde el principio y es rebelde desde el principio, y los que le siguen son orgullosos y rebeldes. Por lo tanto, ¿qué hizo este hombre, Salomón? Él se rebeló contra Dios. Él rompió, no guardó su pacto, no guardó sus testimonios, que dice que yo te mandé, romperé de ti el reino. Mira lo que le está diciendo ahí Dios.
Ya le está avisando, yo voy a romper tu reino, voy a dividir tu reino. ¿Quién lo hizo? Dios. Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo voy a hacer en tus días, es decir, no lo voy a hacer contigo, no lo voy a hacer mientras que tú estás vivo. No. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Quién era su hijo? Roboam. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces la consecuencia siempre de la rebeldía, del orgullo, de lo que es la falta de la humildad, ¿qué es? División. Te divides de los que están contigo, con los que tú trabajas, con los que tú estás involucrado. Hay una división. ¿Qué lo causa? El orgullo, la soberbia y la idolatría. Y no solamente es idolatría a adorar imágenes, es idolatría a ti mismo. Cuando tú tienes orgullo, eres un idólatra de ti mismo. Cuando tú no te humillas, cuando tú no pides perdón, eres un orgulloso, eres un idólatra de ti mismo. Porque estás valorando tu yo y estás haciendo todo lo contrario de lo que dice Dios. De modo que lo que vimos anteriormente es que Roboam no aceptó el consejo de los ancianos, de los sabios. ¿Qué provocó? División. Y ahora Dios le habla a Roboam, a cada uno de los soldados que él había reunido, y le dice, volveros para casa. Yo no voy a permitir que entre hermanos, que mi pueblo, aunque esté dividido, se maten unos a otros. Pero no, aún así, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 12:15, que entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Es decir, que aunque no hubo una guerra civil en ese momento, entre el reino del norte y el reino del sur siempre hubo oposiciones, siempre hubo guerra y siempre hubo malestar. Ahora mira esto. El templo donde hemos dicho que estaba en el reino del sur, en Jerusalén, ¿cierto? Bueno, no estaba en el reino del norte, no estaba en Judá. De modo que los sacerdotes fieles del reino de Dios, los sacerdotes fieles que habían quedado en el reino del norte, ¿qué pasó? Que se quedaron sin templo. Si querían ir al templo, tenían que atravesar el territorio suyo y pasar al territorio del reino del sur. Y claro, eso era un problema para ellos. Bueno, el rey Jeroboam se dio cuenta de esto y dijo, oye, si yo tengo aquí sacerdotes y tengo hombres que tienen un corazón íntegro para Jehová, ¿qué va a pasar? Que se van a querer ir al reino del sur y me voy a quedar sin hombres aquí, me voy a quedar sin sacerdotes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué creéis vosotros que tramó este hombre? Vamos a Primera de Reyes 12:26. Primera de Reyes 12:26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino de la casa a la casa de David. Es decir, el reino que yo ahora mismo tengo se van a ir al sur. Me voy a quedar sin reino. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué está diciendo aquí? Si yo tengo aquí hombres que son fieles a Dios, al Dios verdadero, se me van a marchar porque van a querer adorar en el templo. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar mi propia religión. Voy a poner mi propio templo, voy a poner mis propios dioses y yo voy a levantar mis propios sacerdotes. O sea, fijaros lo que está haciendo este hombre en realidad. ¿Qué hace? Inventar una religión. Pone sus propios sacerdotes. Levanta 2 templos con ídolos paganos, uno en Betel y otro en Dan. Y dice la palabra de Dios que dan culto a los demonios. Una de las cosas que él hace, os recordáis que cuando estaban en el monte Sinaí hicieron un becerro, ¿no? El becerro es una reliquia, por decirlo así, de un dios pagano egipcio, que es un toro. Y este hombre levantó también toros, imágenes de toros. Ya tenían a Jehová. Recordad que en Éxodo, cuando está el pueblo debajo del Sinaí, dijo, este es Jehová, y presentó al toro, Aarón. ¿Os acordáis de esto? Bueno, pues este hombre hizo lo mismo.
Cogió y presentó esos dioses demoníacos, levantó sacerdotes. ¿Y qué pasó eso? ¿Qué pasó entonces? Pasó que los hombres que son fieles a Dios, los sacerdotes verdaderos de Dios, ¿qué hacen? Dice la palabra de Dios que tenían el corazón para el Dios de sus padres, en el versículo 16 que leímos. Ellos tenían el corazón de sus padres. Y ese corazón era de adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Tenían hambre y sed de Dios. Hasta aquí podemos decir que la historia, la letra, que podemos leerlo, lo leemos y ya está. Ahora, ¿qué sacamos nosotros de esa letra? ¿Qué podemos aplicar en nuestro corazón? Porque eso no es teología. La teología es simplemente explicación de la letra. Pero el rema es revelación. ¿Qué nos revela Dios a través de esta historia? Vamos a tratar de aplicar esto a nuestras vidas. Hemos dicho que había sacerdotes fieles a Dios y hombres fieles a Dios en un territorio que no era donde estaba el templo. Y dice la palabra de Dios que les costó todo. Dejaron atrás sus tierras, sus posesiones, sus amigos. ¿Qué te dice a ti esto? Hombres que tenían hambre y sed de Dios, que querían servir al Dios vivo. Y dice que dejaron atrás sus tierras, sus posesiones, sus amigos, todo para ir a adorar al Dios verdadero. ¿Qué te dice esto? ¿Cómo te habla Dios a tu corazón? Cuando Jeroboam levanta esa idolatría en su reino, había dos opciones nada más. O tú sigues su locura o sigues a Dios. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Un alto precio, el darlo todo. Andar en el Espíritu no es solo tener un profundo conocimiento teológico de la Biblia, donde tú vas con tu diploma debajo del brazo como si fuera el desodorante, o tener una gran biblioteca de libros teológicos o cristianos, o tener simplemente una experiencia donde tú sientes algo. Pero te voy a decir algo, el Espíritu Santo no está interesado en que tú sepas solo la letra. O que sientas una experiencia, hoy me he sentido aquí a Dios en mi corazón. Lo que Dios quiere es que tú le des algo que te cuesta. Que mantengas una relación íntima con Dios. Y eso cuesta. ¿Cuántas ocupaciones tenemos a lo largo del día que nos quita el tiempo? ¿Cuántas veces estamos en el culto pensando en otra cosa, haciendo otra cosa y no le estamos dando el culto a Dios? ¿Cuántas? Y Dios nos dice aquí, tú tienes que pagar un precio. Porque yo di a mi hijo, le di todo. ¿Y tú qué me das a mí? Muchos acuden a la iglesia en busca de su Dios personal, hecho a su medida. Se apartan del Dios vivo, verdadero, para tener una religión personal hecha a su forma, basada en emociones, en sentimientos. Buscan una guía para su vida. Acomodan la palabra de Dios a su gusto, eso se llama religión. A veces, mira, lo digo con rabia, con dolor y con tristeza. Ayer me llamó la atención algo, y esto como va por internet, vía internet, quiero que lo escuchen. Cuando tú vas a una iglesia que por desgracia tiene una denominación, por eso cuando me preguntan, ¿tú qué denominación tienes? Digo, cuando tú me digas el apellido de Jesús, yo te diré a cuál denominación pertenezco. Y suelten en medio de un púlpito una pastora y te diga, no damos aplauso, no damos palmas como hacen los pentecostales. Hermanita, déjame decirte, primero, no es el lugar que lo digas en un púlpito. Levantas herida y levantas división, eso es orgullo espiritual.
jamás, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos están viendo, utilicen ese arma de despreciar a alguien que lleva tu misma sangre, como dijo ella. Porque cada uno de los que estamos aquí llevamos la sangre de Jesucristo. Llevamos su ADN. Somos hijos de Dios y el apellido te lo sacas tú del bolsillo. ¿Me entiendes? Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros levantamos divisiones, eso es orgullo espiritual. Jesús dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. Y nosotros nos llamamos cristianos y lo hacemos. Bautistas, pentecostales, asambleas, no sé qué. Y todos son grupos separados, cada uno lo suyo. Qué triste es que Jesús levantara de su costado una sola iglesia y nosotros la dividamos. Mira lo que dice Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 20. Jeremías, capítulo 10, versículo 20. ¿Lo tenemos? Yo decía el viernes en el culto de oración que hoy iba a ser una palabra de reflexión. Pero si alguien quiere dar un aplauso para la gloria de Dios, tenemos libertad. Amén. Es una forma de alabar a Dios también dando aplausos, aunque nos llamen pentecostales. Jeremías capítulo 10, versículo 20. Mi tienda está destruida. Mi tienda está destruida. Mira lo que está diciendo aquí. Y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. Y no hay ya más quien levante mi tienda. Qué triste es. Ni que cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Qué triste es esto. Aquí nos enseña que en lugar de confiar en Dios, de seguir sus preceptos, hay gente que quiere ser los protagonistas. Hay gente que quiere seguir a esos protagonistas, esos guías ciegos, que solamente quieren la adulación del oído. Por eso la búsqueda de Dios cesa. Van buscando el hombre, van buscando las señales, van buscando las emociones, van buscando doctrinas, que no es la doctrina del Evangelio del Reino. Es un gran error pensar que aquí cuando dice pastores se está refiriendo a los ministros. Ahora yo te pregunto, ¿había iglesia en ese momento? ¿Estaba la iglesia? La iglesia fue a partir de Pentecostés, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué aplican este versículo a pastores de iglesias? Vamos a ver qué se puede hacer, pero en este momento vamos a mirar la letra, no está diciendo eso. Todavía no estaba la iglesia, por lo tanto los pastores, ¿quién eran? Eran los gobernantes civiles, los gobernantes religiosos, que estaban neciamente dirigiendo a ese pueblo que se dejaba guiar. Habían hecho pactos, alianzas extrañas, se alejaron de la ley de Dios, de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios. Fíjate lo que dice aquí el versículo, dice, mi tienda está destruida. ¿Qué tienda se está refiriendo ahí? Era el lugar de reunión donde venían a adorar a Dios. Las cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado. Qué triste es que nosotros, siendo hijos de Dios, tenga que decir de nosotros, Dios, hijo, me has abandonado. Estos hombres eran hombres caprichosos que imponían su punto de vista desde su propia manera de pensar y halagaban los oídos de la gente que les escuchaba. ¿Para qué? Para tenerlos contentos. Hoy una de las cosas que no se habla en la iglesia es de pecado. Hoy se habla de errores, de fallos. Yo puedo, esta tarde, nada más salir de aquí me tengo que ir a Albacete. Si yo en vez de Albacete me voy a Burgos, yo no cometo pecado. Estoy cometiendo un error, un fallo. Pero si yo en ese fallo blasfemo, estoy cometiendo un pecado. ¿Entendemos la diferencia?
Y eso es lo que le gustaba aquí a la gente, oír lo que ellos querían oír. Qué triste es que haya iglesias que tienen asalariados, pastores asalariados, que o dicen lo que ellos quieren oír o los cogen y los ponen en la puerta de la calle. Pastores asalariados. El pastor pertenece a Dios, no al pueblo. Es una gran diferencia. Volviendo a este texto de Jeremías, vemos que la tienda es lugar de la presencia de Dios. Amén. Las cuerdas, ¿para qué sirven? Sirven para sujetar la tienda, el tabernáculo, a la tierra. ¿Qué representa la tierra, espiritualmente hablando en la Biblia? El corazón del hombre, ¿cierto? Ahí tenemos la parábola del sembrador. Ahí nos dice que el corazón es la tierra. Entonces, ¿qué es lo que une ese corazón con ese tabernáculo? ¿Qué es lo que une el corazón con la intimidad de Dios? La oración. La intimidad adorando. Si nosotros eso sí lo llevamos ahora a que esos pastores fueran los pastores actuales, no hay diferencia. Es triste ver cómo hay muchos pastorolobos, apostolobos y profetalobos de hoy que cautivan a la gente con su hablar, contándoles mentiras, y el pueblo dice amén. En vez de buscar a Dios, buscan al hombre. Dios había hecho una promesa a David en 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Búscalo en el índice, María Isabel. Y tardan menos. En la primera página lo tendrás el índice. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. ¿Lo tenemos? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. ¿De quién estará hablando aquí? ¿Tú quién crees? Cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Hasta aquí. La costumbre en aquella época era que el hijo mayor era el que sucedía en el trono al padre. Era así, el primogénito. Y David tuvo varios hijos con Betsabé. Una vez que se trasladó a Jerusalén, con Betsabé, ellos tuvieron varios hijos. Y lo que acaba de decir aquí, en 2 de Samuel, ¿se cumple en quién? En Salomón. En cuanto a lo que es el reino temporal. Él era del linaje de David. Pero ¿qué ocurre? Lo que se cumplió verdaderamente, el cumplimiento sublime, es que de él, de su linaje, nacería un hijo cuya naturaleza sería distinta y sería para siempre su reino. ¿Quién es? Jesús el Mesías. Amén. Dice Juan en su evangelio que la palabra o el verbo puso su tienda, se tabernaculizó en medio de nosotros. ¿Por qué esa es la palabra griega que utiliza? Tabernaculizó. Puso su tabernáculo en medio de nosotros. Él se llama Immanuel. ¿Por qué es Immanuel en vez de Emanuel? Porque el nombre verdadero del Señor es Yahweh. Y empieza con eso, con la misma letra. Yahweh, Immanuel. Dios con nosotros. Él es el Mesías. Él es el ungido de Dios. De modo que la única manera que hay de sujetar el tabernáculo de Dios, llamado Jesús, en nuestros corazones, ¿cómo es? Por medio de la oración, por medio de buscarle, por medio de atarle, sujetarle a nuestra tierra, a nuestro corazón. Qué triste es que a veces tenemos el corazón dividido. Es muy triste de saber que hay dos reinos en nosotros, la carne y el espíritu. Y que hay una guerra ahí constante. Cuando hemos dicho que hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay infidelidad, ¿a quién estamos obedeciendo?
a la carne. Pero cuando hay humildad, cuando hay restauración, cuando hay perdón, cuando hay sometimiento, ¿qué hay? Espíritu. Qué triste es que el corazón de un cristiano esté dividido en dos reinos, el reino de la carne y el reino del Espíritu. Hemos leído que la gente que tenía el corazón de Dios venía del reino del norte al reino del sur, al templo. Allí estaba el tabernáculo, en este caso el templo. ¿A qué? Adorar al Dios de sus padres. Pero no se te olvide algo. Esa gente que vino del norte al sur pagó un gran precio. No podemos dejar de venir a dar culto a Dios porque ponemos excusas. La distancia. Aquí hay hermanos que vienen de muchos kilómetros, 30 kilómetros o por ahí. No puede ser una excusa. La comodidad espiritual, no, es que hoy me siento cómodo y yo prefiero estar en el sofá hoy. O el trabajo, es que estoy de trabajo hasta aquí, estoy tan saturado, estoy tan cansado, que no tengo tiempo de buscar a Dios. Cualquier otra excusa. A veces queremos iglesias que sean a nuestra forma, que tenga el horario que me venga a mí bien, que esté debajo de mi casa, al lado de donde yo vivo. No estamos dispuestos a pagar el precio. Vamos buscando lo nuestro, no lo de Dios. Pagar el precio significa que lo dejo todo y lo doy todo por adorar a Dios. Dime cómo es tu ofrenda, te voy a decir cómo es tu corazón de adorador. Así como sea tu ofrenda, así eres tú de adorador. Los sacerdotes, los levitas o los hombres que eran fieles a Dios dejaron todo porque Jeroboam había impuesto la adoración a demonios. Había levantado sacerdotes que Dios no había mandado. Recordemos que el sacerdocio venía de la tribu de Leví y la tribu de Leví fue la tribu que eligió Dios para sacerdotes. Los sacerdotes salían de esa tribu. Esos hombres tenían el corazón de Dios, como en nuestro corazón. Tenemos el corazón de Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que se postren de rodillas, que oren en el espíritu, que anden en el espíritu, que vivan en el espíritu, que hablen en el espíritu, que sean dirigidos por el espíritu y por la palabra de Dios. Eso es lo que busca Dios. Los que salieron a Jerusalén querían el gobierno espiritual, no solamente el gobierno terrenal, querían ser gobernados por Dios. Por eso nosotros debemos de salir también del gobierno del mundo para buscar el reino de Dios. Si decimos que Dios es el Rey y decimos que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pero mira esto. Dijimos en el capítulo 11, versículo 17, que durante 3 años buscaron a Dios. Durante 3 años. 3 años. Y dice porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y a los 3 años, ¿qué pasó? Se cansaron. Qué triste es, hermanos, que muchos conocemos, que han decidido seguir a Cristo y se han cansado. Prefieren la religión. Comenzaron a buscar a Dios de verdad, pero al poco tiempo se cansaron. Por eso se cumple lo que dice Jeremías. Mi tienda será destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me abandonaron y perecieron. Tremendo, perecieron. Hoy se ha puesto de moda algo que viene sonando mucho. ¿Cuántos han oído hablar de la palabra avivamiento? ¿Ninguno? Pues amén, ¿no? Todos hemos oído hablar de la palabra avivamiento. ¿Y cuántas veces hemos visto por ahí anuncios donde una iglesia dice el día miércoles a las 10 de la noche, noche de avivamiento? Mira, yo cuando oigo eso me río, perdonadme. No te equivoques, un avivamiento jamás viene
porque lo diga el hombre. Yo digo, hoy vamos a quedarnos todos aquí después del culto, vamos a tener un culto de avivamiento, un culto de avivamiento. Bueno, tenemos un culto de adoración, un culto de alabanza poderoso, pero eso no es avivamiento. Porque yo traiga buenos grupos musicales, no es avivamiento. Porque venga aquí un buen predicador, no es avivamiento. Porque venga un adorador de corazón aquí y motive a todos y mueva a todos a la adoración, eso no es avivamiento. Déjame recordar algo. Yo he oído, puede que haya más, y perdóname mi inglés, yo no hablo inglés, tampoco quiero, no me interesa hablar inglés, quiero que me entendáis en castellano. Mira esto. El primer avivamiento que yo recuerdo es del año 1727 en Alemania y fue a raíz de un avivamiento en Gran Bretaña. Fue un avivamiento también en Estados Unidos. Fíjate lo que está diciendo, en 3 naciones diferentes. Y se empezó a predicar el evangelio y venían por miles. Eso es un avivamiento. Segundo avivamiento, se extendió por todo el mundo, empezó en Inglaterra a finales de 1791, se extendió a Europa, comenzó con la unción evangelizadora al aire libre en Estados Unidos y ocurrían milagros extraordinarios en todas las reuniones. Eso es avivamiento. Tercer avivamiento, fue un avivamiento poderoso. El Espíritu Santo se derramó con poder. Fue entre los años 1830 y 1840 en Estados Unidos y en Europa. Fijaros que siempre digo naciones, no digo una iglesia, digo naciones donde se derrama. Y Dios se manifestó con poder y gloria. Eso es avivamiento. El cuarto avivamiento que yo recuerdo fue en Gales en 1904. Sucede cuando uno de los hechos más impactantes, más inquietantes en la historia de la iglesia ocurre. Por casi 13 años, fíjate lo que te estoy diciendo, por casi 13 años, un joven estuvo orando mañana, tarde y noche, 13 años por un avivamiento. Su única motivación de vivir era buscar a Dios. Se llama Evan Roberts. Y un día le coge, después de llevar esos 13 años orando, le coge a su más íntimo amigo y le dice, prepárate, va a venir un avivamiento más poderoso que el de Gales. Más poderoso que Gales ha conocido. Va a venir el Espíritu Santo, prepárate. Debemos estar listos. Tenemos que ir por todo el país predicando. ¿Tú crees que Dios puede darnos 100.000 personas? Le dijo el amigo. En 6 meses, 100.000 personas se convirtieron, 100.000 almas para Cristo. Eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Quinto avivamiento, comenzó en el siglo XX, 1900, avivamiento mundial del Espíritu Santo en Australia, en Nueva Zelanda en 1902, en Gales 1904, en Corea 1905, Manchuria 1906. El avivamiento evangélico de Dios impactó a través de todo el mundo, a través de los ministerios, entre ellos en Kansas con Charles Fox Parham, de la calle de Azusa con William Seymour. Otros de poderosa convocatoria como Katharine Kuhlman, una mujer poderosa. A miles se convertían. Eso es avivamiento, no es una reunión de un día, una hora. Eso es avivamiento. El sexto gran avivamiento de evangelismo misionero hacia África, hacia Asia, hacia América Latina. Avivamiento de verdad en los años 70, sacudió la iglesia en todo el mundo. Podemos citar al hermano ya fallecido, Billy Graham. Millones se convirtieron. Háblame ahora de un avivamiento de un día, de una reunión a tal hora. Pero ¿por qué ya no hay esos avivamientos? ¿Por qué? ¿Por qué esos avivamientos duraron años y hubo esta clase de milagros y ya no lo hay? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué no continúa el avivamiento? Tiene que haber un avivamiento y luego a poco tiempo o al tiempo que sea otro avivamiento. ¿Por qué? Porque se deja de buscar a Dios. ¿Dónde se quedaron todos esos avivamientos? No hay hombres, no hay mujeres dispuestos a darlo todo, a levantar la tienda, a sujetarla con cuerdas de oración.
¿Dónde están los hombres y mujeres? No es una reunión que aquí hacemos ahora el avivamiento. Eso no es un culto más de adoración y de alabanza donde Dios se puede manifestar. Amén. Y se manifiesta. Amén. Pero no es un avivamiento. El avivamiento es algo que se ve y se genera en diferentes lugares. A partir, puede ser, de un sitio, de una iglesia, y se empieza a extender y empieza a haber miles de personas convertidas. Empieza a haber milagros, empieza a haber sanidades. Pero porque hay hombres y mujeres como este joven que se tiró 13 años sin levantar la cabeza, postrado, orando, mañana, tarde y noche. Amén. Aquellos que tenemos coche o carro, como dicen en Latinoamérica, sabemos que hay que llenar el depósito, por si no el coche no anda. Y llega un momento en que se enciende una lucecita y te avisa de que como no le eches gasolina o gasoil, el coche no anda. Y te avisa. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios nos toca el corazón y nos dice, póstrate de rodillas, búscame el rostro? Y no lo hacemos. Y se está encendiendo esa lucecita en nuestro espíritu. Pim, pim, pim. Y es el Espíritu Santo que te está diciendo, oye, que se te están acabando las pilas, que te estás quedando, que se te están desatando las cuerdas que unen. ¿Es así o no? Yo hago una pregunta a todos, no solamente a esta casa, a todos. ¿Queréis que verdaderamente crezcamos? Amén. Bien. ¿Tú quieres saber el secreto, Iván? ¿Quieres que te lo diga? Amén. Pues te lo voy a decir, a los demás no. Solamente Iván. Iván, acompáñame. Los demás no, vosotros no. Jeremías 29:13. Venga, todos, buscad lo que hacéis. Venga. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Amén. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén, Isabel. Amén. Isabel es una guerrera, se lo sabe. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Cómo vamos a hallar a Dios? Buscándolo. ¿Y cómo tenemos que buscarlo? Con todo nuestro corazón. La palabra bakash en el idioma hebreo significa esforzarse por buscar en alabanza. Fíjate, así como te lo estoy diciendo, eso significa buscar, esforzándose en alabanza y adoración a Dios. No solamente buscarla a ver si lo encuentro, no, es buscarle, adorando a Dios, alabando a Dios hasta que me encuentre con Él. Eso bakash. Me buscaréis en vuestra alabanza y adoración, podríamos leerlo así, y me hallaréis. ¿Cómo vamos a hallar el rostro de Dios? ¿Cómo vamos a hallar a Dios? Buscándolo, dándolo todo, entregándolo todo en alabanza y adoración. Pero hay que pagar un precio, un alto precio. Decimos amén, pero ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Han dicho por ahí un amén? Enfoca la cámara por aquí, verás. ¿Cuántos amén hay? Amén, amén. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio de buscar a Dios, el rostro de Dios en alabanza y adoración? Ahora yo te digo, ¿tú sabes lo que implica amén? Pero si no sabes lo que voy a decir, ¿por qué voy a decir dices amén? ¿Tú sabes lo que implica buscar a Dios? ¿Cómo que amén? Espérate que te lo diga. Marcos 12:30. Marcos 12:30. ¿Estáis como las ametralladoras? Espera. Vamos a contestarlo con la palabra. ¿Qué implica buscar a Dios? Marcos 12:30. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Dice, ¿lo leemos? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Todo, ¿no? En mi Biblia pone todo tu corazón. ¿Le amas a Dios con todo tu corazón?
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Entonces lo que implica buscar a Dios es el todo tuyo. Hay que pagar el precio. En la medida en que tú amas a Dios, así le vas a buscar. Si le amas con todo, con todas tus fuerzas, le vas a dar todo y vas a emplear todo para buscarle. El profeta Isaías dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Mira lo que está diciendo aquí Isaías. Isaías esperará a Jehová. ¿Por qué? Porque había escondido el rostro de su pueblo. Jehová parecía que había desaparecido, no estaba. ¿Por qué se esconde Dios? ¿Por qué crees que se esconde Dios? Exactamente, Isabel. Dios esconde muchas veces el rostro donde tú parece que no notas su presencia, porque Dios quiere que le busques. Búscale, búscale, búscale. Los que tenemos hijos o tenemos nietos, si alguna vez vemos que se nos han despistado, que se nos han perdido, ¿qué hacemos? Te entra una cosa por dentro que ni te lo imaginas y lo buscas con desesperación, ¿o no, Carmen? Lo buscas, te entra algo, quieres buscarlo. ¿Sientes lo mismo por Dios? ¿Sientes lo mismo? A veces venimos al culto de oración y decimos: ¡wow! ¡Qué culto de adoración hoy! ¡Qué poderoso! ¿Cómo se sentía la presencia? Vienes al siguiente culto y sales como has entrado. Y posiblemente sea porque tú seas uno de los que vienen y no dicen ni amén a una oración. Ni se te oye. Simplemente te sientas y te vas. Si no vienes no se nota, porque no participas. Yo no sé si estáis pensando lo que estoy diciendo. A veces nosotros dejamos de sentir, no por mucho tiempo, porque Dios es misericordioso, la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que le sigamos buscando. Como cuando se te pierde un hijo o un nieto. ¿Qué sentías tú cuando oraban los hermanos? Tú te sentías fortalecido. ¡Wow! ¿Pero tú qué aportaste? Nada. La intimidad particular en tu cuarto de guerra es una cosa, es un tipo de oración donde tú en intimidad estás orando al Padre. Pero cuando tú vienes a la intimidad junto con los hermanos, tu voz es importante. Tu silencio no aporta nada. ¿Y queremos avivamiento? Participa. No vengas solo a ocupar un lugar de simple oyente. A salir bendecido, pero no a bendecir. Donde tú eres edificado, pero no edificas a nadie. Donde dices: no, pero yo estoy orando. ¿A quién? A Dios. Sí, nosotros también. Pero tú dices amén, y has salido contento, y has salido fortalecido, porque alguien o algunos levantaron oraciones, pero tú no has participado. Como decimos nosotros, eres un gorrón. Viene nada más que a comer, pero no invitas a nadie a que coma. Levanta tu clamor para que tus hermanos digan amén y para que todos juntos podamos levantar ese clamor y que Dios lo escuche desde los cielos. Amén. Para que podamos ser todos bendecidos, no para que tú salgas de aquí bendecido y decir: wow, qué bendición. Y otro dice: pero a mí es que Él no me bendijo. Participar con el silencio no es participar. Tú oras con el corazón, gloria a Dios. Pero participa, bendice a los hermanos con tus oraciones. Y no oraciones rebuscadas, buscando palabras para que digan: uy, qué bien habla este hombre. Yo doy muchas patadas al diccionario, pero a mí lo que me importa es que me entienda Dios y que vosotros seáis bendecidos.
De modo que un avivamiento no es por cantar, un avivamiento no es por tocar un instrumento. Así no es como llegan los avivamientos. Un avivamiento no viene porque vengas 2 horas a orar a la semana. Un avivamiento no viene porque participen 2 o 3 nada más. Dios quiere un avivamiento en la iglesia porque tú tienes que buscarle junto con tus hermanos noche, día, mañana, tarde, noche, día, mañana, tarde. Y continuamente como ese joven que duró 13 años hasta que recibió el avivamiento. ¿Eso qué significa? Significa que tú tienes que pagar un alto precio. Dios quiere una relación permanente para cumplir su propósito. Dice el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así es nuestra actitud. Nos presentamos delante de Jehová y le decimos, Señor, aquí estoy, voy a esperar y que me digas en esta mañana qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que quieres que yo haga. Para ser un adorador hay que ser un buscador. Ese es el secreto. Y dice, como ha dicho aquí en el Salmo, desde por la mañana, desde que te levantas, desde que Dios te permite que abras los ojos de nuevo. Edificar y prosperar el reino de Dios es cuando tú buscas a Dios desde por la mañana temprano. Miren lo que nos enseña a través del rey Uzías. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Segunda de Crónicas 26, versículo 5. Dice, mira, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué está diciendo ahí? Persistió, insistió y persistió, insistió. Eso es lo que está diciendo ahí, en los días de Zacarías. ¿Por qué? Porque entendido en visiones de Dios, en estos días buscó a Jehová y Jehová le prosperó. Prosperar no significa, como muchos predican, ¿no?, de que tú vas a ser millonario para que algunos pastores sean más ricos todavía. No. Aquí no solamente prosperas, porque Dios puede prosperarte económicamente, pero sí también prosperas en la salud, también prosperas en tu espíritu. De modo que vemos 2 cosas. Vemos que hay que buscar para prosperar. Y muchos solo quieren prosperar y no buscan a Dios. ¿Cuántos quieren dejar de prosperar en el reino de Dios? ¿Cuántos queremos hacer eso? Dejar de prosperar en el Dios, en el reino. Porque si tú quieres dejar de prosperar en el reino, deja de buscar a Dios. Así de fácil lo tienes. No puedes salir con tus problemas, pelear con tus problemas en tu propia fuerza y decir, yo voy a romper muros por mí mismo, voy a edificar torres, voy a pretender prosperar el reino. Si no persistes en la búsqueda de Dios, si no persistes en la oración, como hacía este hombre, como hacía este rey, Uzías era un buscador de Dios. Persistía, dice, en su búsqueda. No lo buscaba de vez en cuando lo necesitaba. Persistía continuamente. Cuando estaba en la dificultad, pero también cuando estaba sin dificultades. No abandonaba la búsqueda. Segunda de Crónicas, seguimos, capítulo 20, versículo 2. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Mira esto. Dice, humilló su rostro para consultar a Dios. ¿Cuántas veces consultas a Dios? ¿Cuántas veces te inclinas ante Dios para consultarle? Vamos al versículo 22 del mismo capítulo. Mira esto es tremendo, mira. Y cuando comenzó a entonar cantos de alabanza, ¿amén? ¿Cuántos han dicho amén? Ahí no dice eso que acabo de decir. ¿Por qué decís amén? Comenzaron, ¿qué quiere decir? Que fueron todos
¿Te das cuenta? La oración individual es una cosa y otra cosa es cuando lo hacemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y dice aquí que comenzaron, no comenzó él solo. Comenzaron todos a entonar cantos de alabanza. Entonces Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué motivó esa matanza? Que comenzaron a entonar juntos cantos de alabanza, unidad. En una iglesia donde no hay una unidad, donde uno va por su lado y otro va por el otro, donde hay división, no hay búsqueda de Dios, no hay bendición. Versículo 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca significa bendición. Porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraja, bendición. De Beraca, perdón, bendición o Beraja. Hasta hoy. ¿Cómo le llamaron a ese valle? Bendición. Versículo 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo? Gozosos. ¿Por qué? Porque primero habían alabado juntos y venían gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Amén, 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 amén. Cuando Dios, terminamos. Cuando Dios escuchó cómo todo el pueblo entonaba cantos de alabanza, cantos de fe, entonces Dios hizo que los soldados enemigos pelearan entre sí, se destruyesen unos a otros. Fue Dios el que intervino. Y cuando llegó Judá, lo único que quedaba por hacer durante 3 días, ¿sabe lo que fue? Recoger el botín. Ellos no pelearon, sin embargo fueron prosperados, recogieron el botín con gozo. De nuevo volvieron, dice, a Jerusalén cantando alabanzas. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Iglesia, escucha bien, preparemos un valle de Beraca para Dios. Amén. Un valle de bendición para el Rey. Todos juntos, todos unidos, sin separaciones, sin divisiones. Levantemos su tienda juntos, sujetémosla junto con las cuerdas de nuestras oraciones, cantando, orando, alabando juntos, perseveremos en la búsqueda de su rostro. ¿Para qué? Para obtener reposo, para obtener gozo, para edificar y prosperar en el reino de Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, que le busquen, no solamente que le adoren, sino que le busquen también, pero que estén dispuestos a pagar el precio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, hemos visto lo que es un avivamiento. Un avivamiento viene cuando hombres y mujeres buscan tu rostro. Te buscan de todo corazón, sin importar el precio que tienen que pagar. No importa el precio, no importa. Cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, cuando tú atas tu corazón por medio de la oración al tabernáculo de Dios, cuando tú realmente le estás buscando, tienes sed, tienes hambre, entonces tú recibirás la bendición. Entonces tu corazón será avivado. Entonces el Señor es cuando te hará prosperar. Iglesia, donde hay división, donde no hay unidad, no hay prosperidad. No hay prosperidad. Dios prospera en la unidad. Cuando todos estaban unánimes juntos, cuando estaban unánimes orando en el aposento alto, entonces, en ese famoso día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre todos porque estaban unánimes juntos orando. Y eso no ha parado todavía. El Espíritu Santo busca adoradores en espíritu y en verdad, pero que le busquen con todas sus fuerzas. Iglesia, oremos juntos.
Iglesia, oremos juntos. No importa el tiempo, no importa. Lo que importa es que lo hagamos de todo el corazón y que le demos a Dios todo, pagando el precio que nos cuesta todo, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haberte conectado con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte con alguien esta palabra si ha sido de edificación para tu vida. Somos Comunidad Cristiana Casa de Dios.